Hola a todos, hermanos de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza de Urrao, amigos, familiares, conocidos y a todas aquellas personas que están escuchando o están viendo este mensaje. Les enviamos un saludo, que Dios les bendiga en gran manera y agradecemos al Señor nuevamente la oportunidad de poder compartir su palabra, de poder transmitir las verdades del Evangelio y que estas verdades puedan llegar allá a sus casas, a sus vidas. Gracias a Dios por estos medios que nos permiten transmitir y comunicar las verdades del Evangelio. Le invito para que por favor prepare su Biblia y vamos a estudiar un pasaje de la palabra que se encuentra en Mateo capítulo 6 y entreguemos por favor este tiempo en las manos de Dios. Le invito para que por favor hagamos una oración y elevemos a Dios nuestro corazón y entreguemos este tiempo en sus manos. Señor, damos gracias en esta hora por su fidelidad, por su misericordia y por la oportunidad que nos da una vez más de poder compartir su verdad, su palabra, aprender de usted, alimentarnos de usted, y damos gracias por su fidelidad y su misericordia con nosotros. Quiera usted, Dios, en este día hablarnos, quiera usted, Dios, en este día usarme, quiera usted, Dios, en este día transformar nuestra vida y darnos esa bendición que es su palabra, Dios. Le pedimos, Espíritu Santo, sea usted con nosotros y permita que este mensaje se pueda transmitir de la manera más correcta, más pura y más fiel. Te damos toda la gloria a ti, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. En este día quiero compartirles una enseñanza que he titulado Escuchando más o menos a Dios. Y está basada en Mateo capítulo 6, todo el capítulo 6, aunque no lo vamos a estudiar todo, pero sí vamos a ver algunos pasajes del capítulo que nos van a enseñar muchísimo y que van ligados a todo el capítulo. Entonces, escuchando más o menos a Dios. Muchas personas queremos que Dios nos hable, y no solo que nos hable, que cada día nos hable y nos diga más cosas. Y qué bueno poder escuchar a Dios, qué bueno que Dios me dijera qué hacer frente a una situación, qué bueno que Dios permitiera que yo pudiera escucharle más claramente y saber cuál es su voluntad, qué quiere de mí. Y este mensaje tiene mucho que ver con eso, pero cómo lo podemos escuchar más o cómo en ocasiones antes escuchamos menos, antes opacamos, antes silenciamos, se puede decir de una manera, a Dios. Entonces vamos a ver algunos puntos y el capítulo 6 de Mateo habla de varias cosas, entre ellas habla de tres aspectos que Jesús habló. Y son tres aspectos que nos ayudan a acercarnos a Dios, no necesariamente a escucharlo, pero sí a acercarnos a Dios. Uno de ellos es la limosna, según el capítulo 6 de Mateo, la limosna o la ofrenda. Y vamos a explicar a medida que vamos avanzando, vamos a ver el contexto de la limosna dentro de Mateo 6, la oración y el ayuno. Son tres puntos, tres aspectos que nuestro Señor Jesús está hablando en Mateo capítulo 6 y cómo habla a través de una forma de acercarnos a Él, a través de estos puntos. Pero también el Señor Jesús ataca mucho no solo las tres cosas, sino cómo lo hacían algunas personas de la época, hacían esas tres cosas. Entonces, estos tres eran considerados, según los religiosos de la época de Jesús, como obras de justicia. Vamos a tener bien presentes esas palabras, obras de justicia, esas tres: la limosna, la oración y el ayuno. Pero yo quise dar un orden para poder llegar a la limosna, porque muchos piensan, la limosna, pero ¿cómo yo conozco más a Dios a través de la limosna o de la ofrenda? No, quiero dar un orden para que podamos entender. La oración y el ayuno traen como resultado conocer a Dios. Lo conozco más a través de la oración y del ayuno, porque me acerco a Él, porque le busco. Y obviamente a través de su palabra yo conozco a Dios. Entonces son formas en las que yo primero me acerco
y voy conociendo a Dios. Cuando yo conozco a Dios, conozco lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada, viene como resultado una obediencia a Él, porque conozco y sé qué debo hacer y qué no debo hacer. Entonces el resultado es la obediencia. Y la obediencia trae como resultado el anhelo de yo honrar a Dios, de hacer lo que a Dios le agrada. Y dentro de ese honrar a Dios se encuentra la ofrenda y la limosna. Porque ahí yo estoy entendiendo que a Dios también le honro con la ofrenda, le honro con mi parte económica. Entonces es una secuencia, es una cadena. Cuando oro y busco a Dios, le conozco, cuando le conozco le obedezco, cuando le obedezco le honro y le honro también, una de las formas es a través de mi área económica. Jesús en ningún momento impidió las limosnas. Jesús en ningún momento tampoco rechazó la oración o dijo que la oración no se debía hacer, ni que el ayuno, ni que la limosna o la ofrenda en esa época. Jesús en ningún momento impidió eso. Jesús lo único que hizo es resaltar que estas personas lo hacían de una manera incorrecta y resaltó una palabra: hipocresía. O sea que lo hacían solo con una apariencia, mas no provenía del corazón. Eso fue lo que Jesús resaltó, de cómo lo hacían, no de qué hacían, sino de cómo lo hacían. Entonces, partiendo de esto, el mismo Señor Jesús en el versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y vamos a ver este texto en el versículo 24, lo de la limosna, la oración y el ayuno, lo podemos ver desde el versículo 1 hasta el versículo 18 del mismo capítulo 6 de Mateo. Pero aquí el versículo 24 está hablando de algo bien especial: servir. Y dice que se sirve a dos señores. Pero es bien particular que el término de servir acá pareciera como si uno se dedicara a ambos. Y aquí Jesús aclara de que no se puede dedicar mucho a uno solo. Y eso es lo que está aclarando. Y cuando dice el anhelo y deseo, en ocasiones servimos como cuando, voy a dar un ejemplo, y es cuando vamos a trabajar y tenemos un jefe, tenemos un patrón, y en muchas ocasiones nos presentamos delante de ese jefe, supervisor, administrador, patrón, para que él nos dé la dirección de lo que hay que hacer en el día, y escuchamos sus indicaciones. Escuchamos lo que Él quiere que hagamos, escuchamos las labores que Él quiere que realicemos y procuramos hacer todas esas indicaciones que ese jefe nos pidió. Y al final del día o cuando terminemos esas labores, nos presentamos y le decimos que si ya todo está listo, y esperamos que quede satisfecho con lo que hemos realizado. Y no solo eso, esperamos nuevas indicaciones para poder realizar nuevas labores. Entonces, aquí es algo semejante, algo similar. Dice que no se puede servir a Dios y a las riquezas, que porque si se sirve más a uno, se va a aborrecer al otro. Y si se sirve más a uno es porque se ama más a ese. Y es bien particular que Dios hable del servicio y lo hable también en amor o en aborrecimiento. Entonces usted y yo servimos, como dice la palabra, dice tenemos que servir más a uno que al otro, porque en ningún momento Jesús rechazó el conseguir dinero o el buscar dinero, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, dos señores, o se aborrece a uno o se ama al otro. Y aquí vamos a ir aclarando un poquito más. Y aquí vamos a ver el primer punto: cómo escuchar más a Dios,
¿Cómo escucharlo más? La oración. Por eso quiero centrarme solo es en este texto de Mateo capítulo 6 y me voy a apoyar en otro texto del Antiguo Testamento, pero para dar claridad frente a algo. Y la oración es una de las formas en las que usted y yo buscamos a Dios, en las que queremos darle a conocer nuestras necesidades. La oración es la forma en la que usted y yo nos comunicamos con Dios. Pero no solo debemos hablarle, también debemos escucharlo a Él. No solo debemos pedirle y decirle, Dios, ¿cuál es? Mira, esta es mi necesidad. No, Dios nos hablará más y más a medida que le obedezcamos. A medida que no solamente le pidamos, porque muchas veces nos acercamos a Dios, pero es para que Él nos obedezca a nosotros, para que Él conceda lo que nosotros queremos, para decirle, Señor, mira, quiero esto, necesito esto, hazlo por favor. Y ahí la oración cobra un sentido, solo haga usted para mí. Y no me acerco yo a Dios a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo obedezca? Y muchas veces es solo de un lado, cuando es lo contrario. Pensamos que la oración, sí, la oración toca el corazón de Dios. La oración puede inclinar la mano de Dios, pero no necesariamente ese es el sentido de la oración. La oración también me lleva a aceptar la voluntad de Dios. La oración me lleva a mí a someterme a la soberanía de Dios. Eso permite la oración, entender que Dios es soberano y yo también mediante la oración rendirme a Él y someterme a su voluntad. Y buscar y hacer todo lo posible por obedecerlo a Él y no que Él me obedezca a mí. Otra de las cosas es, muchas veces le decimos a Dios que Dios, háblame más, quiero escucharte más, quiero que me digas más cosas. Pero aquí yo generé una pregunta, ¿para qué va a querer Dios hablarnos nuevamente si lo que ya nos habló antes no lo hemos obedecido? Y le decimos a Dios, quiero escuchar algo nuevo. Y vamos a la iglesia y escuchamos un sermón y decimos, ay, yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios traiga una palabra que me rete, pero si la palabra que Dios ya nos había dado antes ni siquiera la hemos aplicado, ¿por qué deseamos una nueva? O es más, ¿por qué Dios va a querer darnos una nueva si antes si lo que ya nos había dicho no lo hemos obedecido, no lo hemos puesto en práctica? Vamos a la iglesia a escuchar a Dios. Vamos a escuchar de Dios, que nos den una palabra nueva, escuchar algo nuevo. Pero ¿será que más allá de eso ya obedecimos y vamos con la disposición no solo de escuchar, sino de obedecer, de aplicar? Sea que nos agrade o no nos agrade lo que Dios nos vaya a pedir. Y es posible que Dios nos siga hablando. Yo no voy a dar por hecho de que Dios no me va a hablar si yo no he obedecido. No, Dios aún nos sigue hablando. Aún en nuestra desobediencia nos sigue hablando. Pero muchas de las cosas que nos sigue hablando es recordándonos lo que no hemos hecho. Es recordándonos, sí, acuérdate lo que te he dicho una y otra vez. Acuérdate, por favor hazlo. Te lo he pedido tantas veces y no lo has hecho. Y vuelve y nos recuerda lo que ya nos ha dicho. Pero debemos de acercarnos a Dios es para escucharlo, para obedecerlo, para corregir, para reconocer, para arrepentirnos, para cambiar aquellas cosas que no agradan a Dios, para dejar aquellas cosas que no agradan a Dios, para ir y hacer lo que a Dios le agrada, para ir y pedir perdón, para ir y restaurar, para ir y reconciliar, para obedecer a Dios en todas las áreas. Pero escuchamos muchas veces la palabra, pero es lo que nos conviene. Y obedecemos lo que nos conviene o lo que nos agrade. ¿Qué sentido tiene saber tantas cosas que Dios ya nos ha dicho? ¿Qué sentido tiene haber escuchado a Dios tantas cosas y no obedecerlas? ¿Qué sentido tiene saber de que en algún momento Dios nos dijo que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la necesaria para la buena edificación? ¿Qué sentido tiene conocer eso y ser grosero o irrespetuoso? ¿Qué sentido tiene haber leído o escuchado eso en algún momento y seguir siendo irrespetuoso, grosero, maleducado? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué escuchar eso de Dios si no lo voy a obedecer?
¿Para qué querer escuchar algo nuevo si no lo voy a obedecer? ¿Qué sentido tiene saber que a Dios le agrada someterme a las autoridades y no hacerlo? ¿Qué sentido tiene yo haber escuchado que Dios me pide que deje el trago, que deje el licor, que deje el cigarrillo y no hacerlo? ¿Qué sentido tiene haber escuchado tantas cosas de Dios y no aplicarlas? ¿Qué sentido tiene cuando Dios dice que nos sometamos a las autoridades y seguir en rebeldía? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene saber que a Dios le agrada y Dios sabe que es un principio bíblico y nos ha enseñado el ofrendar y el diezmar y no hacerlo? Porque es que muchos sabemos cosas de Dios, muchos sabemos, hemos escuchado a Dios a través de su palabra, que debemos de pedir perdón, de que debemos reconciliar, de que debemos de buscar la unión y no hacerlo, de que a Dios no le agrada la murmuración y no corregir. ¿Qué sentido tiene haber escuchado a Dios tantas ocasiones y no haberle obedecido? Y queremos que nos siga hablando y que siga diciéndonos cosas nuevas, pero yo digo, ¿para qué? ¿Para qué? Si lo que ya nos ha pedido no lo hemos hecho. ¿Qué sentido tiene? Sin embargo, Dios en su misericordia quiere otra vez hablarnos y decirnos: aplica lo que ya te he dicho que hagas. Corrige lo que ya te he dicho que corrijas. Ve y haz lo que ya te he dicho que debes hacer. Cambia lo que te he dicho que debes de cambiar. Deja lo que he dicho que debes de dejar. Eso es lo que Dios nos habla en este día. Y lo que Dios quiere hablarnos más y traer nuevas cosas a nuestra vida. Pero Dios nos va a hablar a medida que obedezcamos y va a traer cosas nuevas, cosas nuevas. Y también esto, cómo se escucha menos a Dios, porque cómo podemos escuchar más a Dios obedeciéndolo, buscándole, y no solamente buscándolo y escuchándolo, obedeciéndolo. Pero también cómo se escucharía menos, cómo opacamos esa voz de Dios, cómo silenciamos a Dios, porque se puede decir que Dios habla, pero cuando le prestamos atención, escuchamos otras cosas, entonces silenciamos la voz de Dios y escuchamos más otras. Entonces, ¿cómo se escucha menos a Dios? Primer libro de Samuel 15, versículos 13 al 23, me va a hablar de la desobediencia del rey Saúl. Y cómo Dios le pidió al rey Saúl que fuera y tomara un pueblo y acabara con ellos, y que no tomara nada de ellos. Y dice que el rey Saúl luego se presentó ante Dios. Y vino el profeta Samuel y le habló de parte de Dios. Y vamos a leerlo. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 13 al 23. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Dijo, yo he cumplido, pero mentiras, no lo había hecho. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Porque y Saúl respondió: de Amalec los han traído, pues el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Lo demás, cuando Dios le dijo que destruyera todo, destruyó una parte y otra no. Se quedó con las vacas, se quedaron con las vacas y con las ovejas. Y la excusa es la siguiente: entonces dijo Jehová a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Porque la excusa fue que con eso iban a sacrificar a Jehová. Dice, versículo 17: y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agab, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas.
Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía, o sea, la desobediencia. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Este pasaje es muy claro, porque Dios le pidió que lo obedeciera y no lo hizo. Le obedeció en una parte, pero en otra no. Y como Dios estableció que no le agradaba para nada la desobediencia. Y Dios también dio a conocer que la desobediencia impide avanzar en su reino, impide que avancemos en su propósito. El pecado, ¿sabe algo? El pecado impide la desobediencia, la rebeldía y todas aquellas cosas que Dios nos ha pedido que hagamos, que cambiemos, que corrijamos, que le obedezcamos. Y si no las obedecemos, eso va a impedir que avancemos en sus propósitos. Eso va a impedir que seamos esas personas que Dios nos quiere usar, es que seamos esas personas de testimonio, de ejemplo. Y claro, eso va a frenar todas aquellas cosas en las cuales Dios nos quiere usar. Porque muchas veces queremos servir a Dios y queremos que Dios nos use y queremos avanzar en las cosas de Dios y no sucede. Pasa que algo se frena, pasa que eso no sucede y de un momento a otro nuestro caminar con Dios no va en crecimiento, sino que se estanca y pareciera que no avanzara. Y esos anhelos de servirle a Dios, esos anhelos de que Dios me use, pareciera que se frenaran y quedaran estancados. Pues es bueno evaluar que no hemos obedecido a Dios, que hemos desobedecido a Dios, y quizás esa sea la razón por la cual haya llegado un freno en nuestro ministerio o en nuestro servicio a Dios. Volviendo al texto de Mateo, el versículo 24, Jesús sigue hablando de las riquezas. Y las riquezas tienen mucho que ver con el dejar de amar a Dios. Y dice, servir a las riquezas es amar menos a Dios y aborrecerlo más. Cuando dice que no se puede servir a dos señores, porque si sirve más a uno se va a amar más a ese y al otro se va a aborrecer. Entonces, aquí quiero aclarar que todo este sermón va ligado a varios textos del capítulo 6. Habla del afán y la ansiedad, de que muchas veces nos afanamos por tener que vestir, que comer, y nos llenamos de ocupaciones. Y entonces todo esto lo tenemos que entrelazar para ver el verdadero sentido de todo el capítulo. Y cuando Dios habla de que no debemos amar más las riquezas, no quiere decir que dejemos de trabajar o dejemos de anhelar cosas. No, aquí habla de una dedicación excesiva a algo. Cuando yo me dedico más a las riquezas que a buscar a Dios, que a obedecer a Dios, aquí sí empieza a ver, a inclinarse la balanza. Y es de dedicación. Amar es dedicarme más a algo. En ningún momento Jesús condenó las riquezas en sí mismas, condenó el amor hacia ellas. Entonces vamos a ver otros puntos. El texto clave de este pasaje es el versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Volvemos a la palabra justicia. Recuerdan que al comienzo les mencioné que según los religiosos de la época de Jesús habían 3 obras de justicia: las limosnas, la oración y el ayuno. Pues aquí dice que verdaderamente la justicia está ligada en buscar al reino de Dios. Cuando yo lo busco, conozco a Dios. Cuando conozco a Dios, le obedezco. Cuando le obedezco, le honro, y le honro de muchas maneras. Entonces, esta es la verdadera justicia, la justicia del reino. Buscar a Dios sobre todas las cosas. Primeramente Dios.
sin dejar de trabajar y sin dejar de buscar otras cosas. Obedecer es vivir conforme a esa justicia, a la justicia celestial. Cuando yo busco a Dios no solo para decirle lo que necesito, sino que lo busco para escucharlo y obedecerlo, el reino de Dios se acerca a mi vida. Y ahí dice que si lo busco primero, lo demás va a venir como consecuencia. Lo demás va a venir como añadido. Entonces, los ricos, vamos a ver un dato bien especial, es un dato interesante, los ricos en la época de Jesús. ¿Sabía que los fariseos enseñaban que la devoción al dinero y a Dios eran compatibles perfectamente? Como quien dice, Dios, si tú tienes dinero es porque Dios te acompaña, es porque tienes el favor de Dios. Si eres una persona adinerada es porque Dios te está bendiciendo, y si no lo tienes pareciera que estuvieras en pecado. Eso suena, en esa época los fariseos enseñaban eso, pero creo que hoy en día también hay sectas que enseñan eso, que si no somos bendecidos estamos en pecado. Entonces que si tenemos riqueza somos bendecidos. Lucas 16:14 dice que aún los fariseos eran avaros y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. ¿Sabe de qué se burlaban de Jesús? De que dijera de que no se podía servir a dos señores. Por eso se burlaban de él, porque ellos enseñaban lo contrario, que sí se podía amar el dinero y amar a Dios, y que antes el tener riquezas era consecuencia de que Dios lo respaldaba. La riqueza era tenida como una demostración clara de la aprobación divina, porque quienes la poseían podían dar más limosnas, o sea, el rico podía dar más limosnas, y como podía dar más limosnas, el rico aseguraba más fácilmente su entrada al cielo. Eso era lo que ellos enseñaban, porque podía dar más limosnas, su seguridad de llegar al cielo era más alta. Eran mayores candidatos a entrar en el cielo. Pero Jesús aclaró algo. Jesús nunca condenó la riqueza en sí misma, pero sí denunció el amor a la riqueza y la devoción al dinero. Devoción, dedicación excesiva al dinero y a conseguir riquezas más que a Dios. Entonces, ahí es donde empezamos a entender. ¿Y qué tiene que ver las riquezas con escuchar a Dios? Tiene que ver mucho. Porque entre más tiempo paso yo buscando dinero, menos tiempo voy a tener para buscar a Dios y poder escucharlo. Entre más ocupado estoy con el afán y la ansiedad de este mundo, entonces si ven que todo tiene que ver con el mismo pasaje. El afán, la ansiedad, la ocupación por conseguir. El mismo capítulo 6 también habla de los tesoros en el cielo, de que es mejor acumular tesoros allá que acá. Pero en ningún momento Jesús dijo que las riquezas, no condenó las riquezas, condenó la dedicación excesiva a ellas, y como esto impedía que le escucháramos y que le conociéramos más. Jesús estableció que los méritos humanos no podían asegurar la entrada al cielo. Le aclaró a los fariseos que no son las ofrendas, no son las limosnas abundantes las que dan la entrada al cielo. Ese no es el mérito por el cual el ser humano llega al cielo. Solo la obra redentora de la cruz, la gracia y la fe en Jesús. Pero también en ningún momento impidió que se dieran ofrendas o limosnas. Entonces, para concluir, ¿cómo escuchamos más o cómo escuchamos menos a Dios? ¿Estamos permitiendo que este mundo opaque, silencie la voz de Dios cuando estamos envueltos en tanta ocupación, cuando estamos envueltos en ese desenfreno por buscar y buscar y tener más? Estamos preocupados por conseguir y eso nos está impidiendo escuchar más a Dios. ¿Nos estamos dedicando más a escuchar este mundo y a buscar las cosas de este mundo, o nos estamos dedicando a escuchar a Dios a través de la oración, a través del ayuno, a través de su palabra, a través de tiempo con Él? Estamos dispuestos no solamente a escuchar a Dios, sino a obedecerlo. Estamos dispuestos a honrarlo. Juan 14,
Verso 23 y 24 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y aquí la palabra guardar es atesorar, pero primeramente demanda creer y obedecer en ella. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Por eso dice que ama o aborrece. Ama o aborrece. Y quiero concluir. Escuchar y obedecer a Dios es amarlo. Dedicarme más a conseguir riquezas que dedicarme a Él. Aclaro esto, dedicarme más a las riquezas es amar menos a Dios. Dios quiere hablarnos más, pero esto solo sucederá cuando le obedezcamos más. Yo espero que esta palabra se haya convertido de un reto a su vida, así como lo ha sido para mí, y que sea de gran bendición para usted. Que Dios les bendiga en este día y Dios les acompañe y Dios les guarde.